vamos a dar un recordatorio de cómo es que llega la energía eléctrica a nuestras casas, a nuestros talleres, a nuestros centros de servicio. Primeramente va a existir una planta generadora de electricidad, la cual va a llevar esa energía eléctrica que son de alta tensión a una estación que va a elevar aún más esa energía eléctrica para enviarla a través de una red de transporte hacia las afueras de las ciudades, donde va a haber subestaciones de transformación y las va a llevar hasta una zona de distribución. Ya de ahí, en las comunidades, en las poblaciones, va a existir otra red de distribución, que son los postes de luz que vemos en las calles, que tienen los cables hasta arriba del poste. Esa es una energía de alta tensión. De ahí entonces que si una industria requiere de esa energía eléctrica, necesitan instalarle un transformador que baje ese alto voltaje a un voltaje menor. Aquí en México ese voltaje es aproximadamente, si es monofásico, va a tener un valor de 117 voltios, si es bifásico o trifásico, va a tener un valor de 220 a 240 voltios de corriente alterna, y con eso van a alimentar los sistemas de una industria, de una fábrica. Pero si se requiere alimentar a una casa habitación, bueno, ahí también va a existir un transformador que normalmente va a recibir ese alto voltaje de la red de distribución, y en su salida va a tener 4 conexiones ese transformador, que va a ser un neutro y 3 fases. Aquí podríamos decir que sería el neutro, nada más para efectos explicativos. Aquí la línea de hasta abajo sería el neutro, la siguiente fase 1, fase 2 y fase 3. En el entendido que si yo mido ese voltaje entre neutro y cualquiera de las fases, voy a tener un valor de 117 voltios. Pero si yo mido entre cualquiera de las fases, de fase 1 a fase 2, de fase 1 a fase 3, de fase 2 a fase 3, voy a tener un valor aproximado de entre 220 y 240 voltios de corriente alterna. Pero como en el servicio residencial es monofásico, entonces voy a tener un valor que va, aquí nos dice de 125 a 220 voltios, pero como es un servicio monofásico, va a tener un valor, en teoría, de 117 voltios. Pero en la práctica hay un rango que va desde 107 hasta 127 volts de corriente alterna. Significa que si yo aquí en la casa mido ese voltaje y me da un valor entre 107 y 117 voltios, voy a considerar que el valor de voltaje es correcto y que la energía eléctrica está bien suministrada.